Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en ya la 9ª edición de Zooming en tiempos de coronavirus. Mi nombre es Marc Menchen, estoy al frente del equipo de Palco 23 y en el último mes nos hemos ido viendo, o al menos me habéis ido viendo a mí por aquí a través de estos encuentros virtuales. El objetivo continúa siendo el mismo del primer día y es el que nos llevó hace 5 años también a construir este medio y hace 4 a montar los primeros encuentros. Y no es otro que el de crear foros de debate en los que compartir ideas. Hoy más que nunca, y yo creo que todos lo compartimos y lo repito en cada sesión y lo seguiré diciendo en las siguientes, y aunque no podamos compartir las salas, sí que mantenemos que el diálogo es necesario para abordar el día después de esta crisis. Desde el domingo sabemos que las ligas profesionales y los atletas de alto nivel pueden entrenar desde este lunes. Todos podemos salir a correr en unos horarios un poco limitados y en los próximos días sabremos cuándo y cómo pueden empezar a reabrir el resto de centros deportivos. Por eso hoy queremos hablar de fitness, un negocio con asignaturas pendientes para atraer al capital, y lo hacemos con Pelayo Novoa, socio de BDO. Él ha participado en numerosas operaciones corporativas del sector del fitness y hoy nos ayudará a entender las claves para que esta industria reaccione rápido a la situación actual y sobre todo sea capaz de atraer inversores y también cómo gestionar lo de las luces largas y las cortas. Pelayo hará su intervención, tiene 20 minutos, él me ha dicho que se intentará ceñir como siempre a ese tiempo y todos vosotros recordad que aquí debajo tenéis un botoncito que pone Ask a Question. Yo iré recopilando todas las preguntas que queráis plantear a Pelayo y al final de la sesión reservaremos 10 minutos para poder responderlas. Así que yo no tengo nada más que decir. Pelayo, te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Palco 23 y a ti, Marc, por la gentil invitación y presentación. Bueno, como ya ha anticipado Marc, yo voy a intentar no enrollarme demasiado, que es uno de mis múltiples defectos. Bueno, el reto es dar respuesta un poco al guante que me disparaba Palco 23, ¿no? Sobre, bueno, pues el título de esta webinar, ¿no? Que es el fitness, un negocio con asignaturas pendientes para atraer al capital. Bueno, pues ya el propio título lo dice, ¿no? Atraer el capital. Si hay algo que define la situación en la que estamos viviendo, evidentemente es la incertidumbre, ¿no? Estamos en una situación de incertidumbre como yo creo que no hemos vivido ninguno de los que me estáis escuchando, ni ninguna de las personas, yo os diría que en el mundo, ¿no? Se hacen paralelismos con la guerra. Pero bueno, esto no es una guerra, o sea, aquí no nos estamos matando entre nosotros, aunque haya un bichito indeseable que sí que nos ha provocado estar, pues ya llevamos 6 semanas, 7 encerrados en casa y nos quedan unas pocas de situación extraña, ¿no? Esa situación extraña, esa normalidad, todo lo que os voy a contar ahora en la introducción lo sabéis, ¿vale? Lo único que voy a hacer es un poco utilizarlo para ponerlo en contexto. Mientras la COVID o el COVID, como queramos llamarlo, siga por ahí suelto, pues está claro que no vamos a tener esa nueva normalidad que quieren llamar y que va a ser verdad. Es decir, hasta que no se controle la enfermedad, ya sea porque haya una vacuna o haya un tratamiento, vamos a tener un tiempo de muchísima incertidumbre en todos los sentidos, no solo en el de nuestro sector, en el fitness, sino en la propia sociedad y, por supuesto, con unas consecuencias económicas, ¿no? La enfermedad trae incertidumbre, la desescalada y la vuelta a escalar, ¿no? Porque, como seguramente habéis escuchado, pues está previsto que a la vuelta del verano, en otoño, pues pueda haber otro pico. Entonces, toda esta sensación de improvisación, ¿no? y de dar pasos semana a semana, es decir, la situación en la que estábamos hace 2 semanas, si nos paramos a verlo en perspectiva, nos parece que fue hace 2 meses. Aquí está cambiando todo muy deprisa. Os han lanzado el plan de desescalada, donde a vosotros, al sector, le afecta directamente, pero luego la letra pequeña pues no está suficientemente clara, ¿no? Entonces, semana a semana iremos viendo cómo se va aclarando esa letra pequeña y esas fases de las desescaladas. Lo que está claro es que hay 3 escenarios o 3 situaciones en las que estamos viendo. Una, la primera, que es de la que estamos saliendo ya, que es el parón absoluto de la economía y del sector. Una fase en la cual vamos a convivir con la enfermedad, que no sabemos cómo va a evolucionar ni la economía ni el sector, porque estamos en una situación en la que ninguno de los que estamos aquí la hemos vivido antes y que en el capitalismo no había sucedido nunca, ¿vale? O no había sucedido con
con la dimensión que está sucediendo ahora. Y la tercera es, una vez que esté controlado el bicho, la enfermedad, cómo va a ser esa nueva normalidad, ¿vale? Esto, si lo llevamos a la situación económica, es decir, ya os estoy contando factores de incertidumbre, ¿no? El primero es la propia enfermedad, el segundo es cómo la sociedad y cómo la sociedad nos vamos adaptando a convivir a los distintos escenarios de la enfermedad. Y la tercera, la otra cosa que nos genera mucha incertidumbre es la propia situación económica, ¿no? Es decir, lo queramos o no, hemos apagado la economía, ¿no? Y el problema de cuando apagas algo tan complejo y tan interrelacionado, tanto internamente como internacionalmente, y luego lo vuelves a encender, pues nada vuelve a ser como era antes, ¿vale? Pues sin ir más lejos, oye, pues pensar que se han ido apagando economías nacionales en distintos momentos del tiempo y la economía está totalmente sincronizada. O sea, ahora mismo, si quisiésemos viajar a cualquier país, posiblemente no podríamos hacerlo. Si quisiésemos comprar algún tipo de bien o quisiésemos fabricar, también tendríamos problemas en nuestra cadena de suministros, ¿vale? Bueno, pues cuando esto vuelva a arrancar, a ver cómo es esa nueva economía, ¿no? La crisis que estamos viviendo es totalmente distinta porque ha empezado porque se ha parado la demanda, porque nos hemos quedado en casa, eso hace que se acorte la oferta. Como se reduce la oferta mandando a la gente a casa en ERTES o en ERES o en desempleo por concursos, va a volver a caer la demanda y este pico que vamos a vivir, ¿no? Esta famosa V, bueno, habéis oído hablar de la V, de la U, de la W, ahora está de moda el que la salida de la crisis va a ser en forma del logo de Nike, ¿no? Lo que está claro es que lo que está en la ondita, eso es pérdida de valor, ¿vale? Pérdida de valor y pérdida de riqueza. Entonces, el problema está en que para cubrir esa pérdida de riqueza que van a tener todas las empresas y los particulares, pues los consumidores vamos a ver el instrumento para poder taparlo al final es la deuda, ¿no? Es decir, bueno, pues los famosos préstamos ICO que se han puesto en marcha, que es una medida que funciona muy bien y que es muy rápida y que va a permitir salvar muchas empresas y muchos puestos de trabajo, al final es un préstamo. Entonces, el problema está en que hay que devolverlo y las empresas, bueno, pues como resultado de esta situación van a estar mucho más endeudadas, más endeudadas que la situación anterior, ¿no? Entonces, esto va a suponer que la salida de esta crisis, que saldremos, que eso es importante que lo tengamos todos claro, esta no es ni la primera ni la última crisis que hemos vivido ni que vamos a vivir y que, bueno, hemos dejado atrás unas semanas muy duras donde todos estábamos encerrados y que ahora tenemos que tener cierta perspectiva, ¿no? Y ciertas expectativas, vamos a ver, optimistas dentro de la realidad, ¿no? Comentaba con Marc antes de entrar en la webinar que, bueno, pues que ahora mismo estamos en una situación de análisis de escenarios y que todos los escenarios son duros, pero dentro de esa son duros porque evidentemente lo que hemos dejado atrás lo hemos dejado y eso no hay quien lo recupere, pero que dentro de los escenarios futuros puede pasar de todo. Entonces, no dejemos de contemplar en el análisis de escenarios que os voy a comentar ahora algún escenario positivo donde nos encontremos con que de repente una situación, igual que hemos tenido ahora un cisne negro, bueno, pues nos aparezca el cisne blanco y tengamos una recuperación más corta de la esperada. Una recuperación entendida como el tiempo en que volvemos a esa nueva normalidad, ¿vale? Entonces, resumiendo, esta situación económica, la salida de la situación económica va a suponer muchísimo un aumento del endeudamiento y, bueno, pues el sector del fitness se caracteriza porque ya estaba endeudado de por sí, sobre todo lo que es el segmento concesional por la parte de concesiones de obra, ¿vale? ¿Cuál es otro factor para mi gusto también que genera mucha incertidumbre? Bueno, pues que derivado de este hecho, de esta crisis sanitaria que nos ha tenido confinados en casa 6 semanas, 8 semanas, bueno, pues eso todos hemos vivido una situación relativamente traumática, se han cambiado. Todos hemos desarrollado unos nuevos hábitos al estar en casa, los que somos
practicantes habituales de deporte, de fitness, pues nos hemos dado cuenta de lo importante que es seguir manteniendo esta actividad. La hemos hecho todos en casa y si a eso le sumas que el miedo, ¿no? Del miedo que hemos vivido todos, que hemos percibido todos, que percibe la sociedad, y las ganas que tenemos todos de salir a espacios abiertos, pues la duda de hasta qué punto esto va a afectar en los hábitos futuros de los consumidores. Y esto va a depender, por un lado, de esos, más o menos lo he enumerado. El primero es el miedo, el segundo es ese cambio de hábitos que ha adquirido, porque 3 semanas es el tiempo que los psicólogos entienden que es necesario para adquirir nuevos hábitos beneficiosos. Entonces, si yo he cambiado un hábito que entiendo que es beneficioso, posiblemente cambie mi pauta de comportamiento futuro y, por lo tanto, mi pauta de consumo, ¿no? Y la última pata es las expectativas económicas. Entonces, si la recuperación no va a ser lo mismo que la recuperación sea en 6 meses, desde que acabe el estado de alarma, ¿vale? En 12 meses, en 24 o en 36, ¿vale? Porque todo esto va a afectar muchísimo en cómo sea la salida. Ya sé que lo que os estoy diciendo son completas obviedades, ¿vale? Lo que está claro es que todo esto genera muchísima incertidumbre, como hablaba el eufemismo que utilizaba Marc antes, luces largas, luces cortas. Para mí lo que es una niebla espesísima que nos impide ver realmente lo que hay. Y cuando estás en una situación de incertidumbre, lo que tienes que tener muy claro es cuáles son los distintos escenarios posibles, ¿vale? Y no descartar los que hay y cómo te van a afectar a la generación de la caja. Porque la generación de la caja, lo que es, bueno, lo que nosotros llamamos la cash is king, ¿no? Que es lo necesario para asegurar la supervivencia, no nos va a quedar más remedio que utilizarla para adaptarnos a la incertidumbre. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas de todos los sectores? Bueno, pues atesorar caja y prepararse para la que viene. Y dentro de eso, construir los distintos hacer un buen análisis de escenarios, utilizar actualizar el modelo financiero que está muy, que digamos que las empresas del sector concesional lo tienen muy interiorizado, ¿vale? Y el resto me consta que más o menos también, pero bueno, actualizar ese modelo financiero y construir distintos escenarios y no aburrirse de analizar esas distintas alternativas que las vais a tener que ir cambiando semana a semana, porque si os dais cuenta aquí cambia la foto semana a semana. Es decir, nuestras perspectivas de cómo va a ser la semana que viene no tiene nada que ver con lo que pensábamos la semana pasada, ¿vale? Entonces, en estos escenarios, primero hay que tener en cuenta que vamos a tener nuevos costes para cada una de las fases que nos vienen, ¿no? Desde la implantación de medidas sanitarias para poder atender al público en las distintas fases de la famosa desescalada, una nueva demanda, porque no sabemos cómo se va a comportar nuestros abonados, ¿no? Cuando volvamos a girarles el recibo al abrir la instalación. Luego hay que tener en cuenta pues que no sabemos todavía cómo vamos a hacer para que puedan acceder todos nuestros clientes a nuestras instalaciones, y no sabemos si todo eso lo único que va a hacer va a ser generar una apatía, ¿no? en nuestros clientes. En resumen, hay que hacer un presupuesto de tesorería como mínimo a 3 meses y actualizarlo cada semana y tener muy claro cuál es el escenario de caja en cada momento, ¿vale? Estudiar muy bien la demanda, porque la demanda es lo que nos va a generar los ingresos en el futuro. Y para eso, pues aunque parezca una obviedad y ahora sea momento de poderme a cubierto porque viene un chaparrón, no hay que descuidar el marketing. Hay que comunicar, porque si no comunicamos va a ser muy difícil que seamos capaces de retener y fidelizar y posiblemente capturar esa demanda, esos clientes, ¿vale? Es decir, lo que está claro es que hemos tenido un shock muy grande, ese trauma del que os hablaba yo antes, y que, pues que va a haber cambios en las pautas de comportamiento. Entonces, pues no hay que obviar hacer un estudio de mercado y ver si tengo que adaptar la oferta. Voy a tener que adaptar mi oferta a las distintas fases, ¿no? Tanto de desescalado como de futura normalidad. En cuanto
bueno, pues hablaba de la tesorería, importancia de la caja, acabo de hablar del marketing, de la comunicación, que estoy convencido de que es lo que más estáis haciendo, es decir, a vuestra base de miembros, de clientes o de abonados, les estáis bombardeando continuamente para recordarles que estáis ahí, les estáis enviando tutoriales y webinars y acciones online gratuitas con el objetivo de fidelizar. Ya veremos luego si eso somos capaces de incluirlo en nuestra oferta y de monetizarlo, ¿vale? El paso siguiente es tener muy claro, bueno, pues en épocas duras tengo que reducir bueno, pues igual que cuando preparas un maratón. Aquí hay que perder grasa por todos lados. Entonces, lo primero es tener muy claro cuáles son los costes, adaptarlos al máximo a mi estructura mensual y a cada escenario que construya, ¿no? Y en los costes, bueno, pues hay unos que son fijos e imprescindibles, pero luego hay otros que siempre se pueden apretar un poquito. En el caso de los concesionales, bueno, pues está claro que ya habréis empezado a hablar con las administraciones públicas para ver medidas para restablecer el equilibrio económico financiero o para cancelar desde luego el canon desde el momento que empezó el estado de alerta. Y bueno, pues en los no concesionales renegociando alquileres, suministros, no os olvidéis los rentis de las maquinarias y demás. ERTES y similares, doy por hecho que todo el mundo ya ha tomado esas medidas, y luego no olvidar pues que siempre hay algún gasto, siempre hay grasa que se puede reducir. El paso siguiente, tener muy claro cuál es mi situación de deuda, anticiparme a los bancos, llevarle claro mis análisis de escenarios, demostrarle que tengo caja para aguantar los escenarios duros e incluso muy duros, pedir toda la financiación COVID que pueda y un poquito más. Y, bueno, pues en el caso de que haya vencimientos gordos en esta época de alarma, pues negociar con los bancos y, bueno, pues seguramente no tiene ningún inconveniente en firmar un waiver hasta que la situación se normalice. Pero siempre por detrás con un plan, ¿eh? Si no hay un plan y no ven que tienes claro cómo vas a construir, cómo vamos a claro, ahora mismo nadie tiene nada, ¿no? Pero si no eres capaz de demostrarle a la entidad financiera en los distintos escenarios que tú barajas, el banco es el primero que quiere confiar en ti, en el sector del fitness y en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, bueno, pues le vas a construir una situación bastante más creíble desde el punto de vista de tu posición como deudora. Y luego, bueno, no nos olvidemos, hablando en este escenario, ¿no? Bueno, pues de posibles palancas de cambio para cambiar mi oferta, que es anticipar las nuevas tendencias, utilizar esos ahorros que os hemos dicho y que os comentaba, el potenciar la eficiencia, sobre todo una de las cosas una de las medidas que se van a tomar o de impulso económico va a ser todo lo que es la economía verde, y ahí seguramente haya fondos que se puedan canalizar para utilizarlos para nuevas inversiones en el sector. Y luego no obviar el soltar lastre, y soltar lastre, pues en algún caso, si eres un concesionario, pues a lo mejor hay una o dos concesiones, pues oye, pues que tienes que renegociarla o que incluso tienes que decirle al ayuntamiento que se la quede porque es que no te va a generar caja, por mucha pena que te dé. Esta situación, me preguntaba Mar si iba a suponer un cambio en el escenario competitivo. Pues hombre, yo a corto plazo, yo creo que no. ¿Vale? Corto plazo estamos hablando de esta fase en donde vamos a convivir con la enfermedad, ¿vale? Está claro que, como os decía antes, pues cuando apagas la economía y la vuelves a encender, nada vuelve a ser igual. Pues el sector del fitness se caracteriza por una fidelidad baja, ¿no? Una lealtad baja del cliente, y esta época de incertidumbre donde los usuarios han seguido practicando deporte, pero además de estar escuchando los mensajes que vosotros le enviáis, está viendo el vídeo de YouTube que le ha enviado su amigo, que tiene además un youtuber que se dedica a asesorar gratis, ¿no? Bueno, pues a grupos de practicantes de deportes como son vuestros clientes y usuarios. Bueno, pues eso va a cambiar y no sabemos cómo, ¿no? Este cambio, bueno, pues puede suponer que haya que construir una nueva oferta de valor, ¿no? Y además no debemos de obviar que
una de las cosas que nos hemos dado cuenta durante esta fase, que es una obviedad, pero es que es así, es que coño, que somos mortales y que la salud es importantísima. Y bueno, pues vosotros estáis dentro del sector, ¿no? Otra cosa es que luego el gobierno, a efectos del IVA, que esa es una de las medidas que tenéis que conseguir, que es que el IVA vuelva a ser el 10%, ¿no? Pues la salud va a salir muy reforzada, la percepción de que hay que llevar una vida saludable, y la actividad física, ya no hablo del deporte, la actividad física está directamente asociada, junto a la alimentación, a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a permitir que se acelere, ¿no? Lo que es el sector. Lo que hay que ver es ese porcentaje muy significativo del mercado, ¿no? Porque acordaos de que la tasa de penetración del fitness, ¿no? Del sector del fitness en cuanto a población, pues está en torno al 11-12% de la población, ¿vale? Mientras que creo que era en torno al 40% que practican actividad física de manera habitual. Bueno, pues hay nichos que todavía no están dentro del sector, ¿vale? Hay mucha población que ya tiene integrado que el fitness está integrado en un operador, o sea, participar en un club, en un gimnasio o en una instalación es parte de su rutina habitual, pero hay mucha gente que todavía no, y hay que conseguir atrapar esa nueva demanda. Y yo considero que este escenario va a facilitarnos el que haya ese cambio. Me estoy enrollando demasiado, ya os avisé. En cambio, desde luego, lo que no veo fácil es el crecimiento orgánico en el concesional, ¿vale? En el concesional va a ser todo inorgánico. En cuanto a las operaciones corporativas, ¿no? que era un poco el tema, uno de los temas estrellas de esta ponencia. Ahora mismo, pues cualquier operación corporativa está parada. Está parada porque la niebla no deja ver lo que hay detrás. Entonces, hay demasiada incertidumbre para tomar decisiones, y yo lo que tengo muy claro es que las operaciones están paradas, pero no están en el cajón ni están olvidadas. Eso significa que, hombre, yo que me dedico a esto y participo y conozco algunas que se están gestando, pues el tema está en cómo va a cambiar, ¿no? Cómo va a ser el efecto de esta nueva situación. Y muy rápido, vamos a pensar que un private equity o cualquiera de vosotros, pues si vais a comprar un negocio, lo que queréis ver es lo primero que veis es la caja que va a generar el negocio. Bueno, pues es que no sabemos. Si ya nosotros no somos capaces de construir nuestros propios escenarios de generación de caja futuros, pues el que esté interesado en adquirir una compañía o venderla, pues menos todavía, ¿no? Luego, como os anticipaba antes, pues esta nueva situación va a generar que todos nos endeudemos. Entonces, al aumentar la deuda, pues automáticamente, pues sabéis que el valor de una compañía es el valor presente de los flujos futuros de caja actualizados a una tasa, que suele ser la tasa de retorno exigida, el famoso WACC, en donde implícitamente siempre afecta a la prima de riesgo. Ahora hay más incertidumbre, con lo cual la prima de riesgo es más alta, con lo cual le voy a pedir más rentabilidad a mi inversión. Si le pido más rentabilidad a mi inversión, el valor presente de esos flujos es menor, ¿vale? Y encima, una vez que tengo el valor presente de esos flujos, le resto la deuda, que me ha aumentado. Entonces, eso significa que un negocio que antes valía 40, pues ahora mismo, si hiciésemos ese análisis de escenarios, a lo mejor vale 30. Y, hombre, los accionistas y los propietarios de ese negocio, pues hace 2 meses valía 40 y cuesta mucho aceptar que de repente valga un 25% menos. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer que tardemos un tiempo en volver tardemos un tiempo en adecuar precio de oferta con el precio de demanda, pero yo estoy convencido que las operaciones van a volver, las operaciones estándar, ¿vale? Otra cosa es lo que nos va a parecer, lo que nos va a pasar derivado de la situación económica. Es decir, la situación económica va a suponer en todos los sectores, en unos más y en otros menos, que va a haber reestructuraciones importantes, es decir, va a haber empresas que no sean capaces de aguantar la deuda en la que tienen que incurrir, con lo cual acabarán concursando o no. Y bueno, pues aquí lo que sí es muy importante es actuar a tiempo. Es decir, mi consejo para cualquier empresa que tenga cierta posición de deuda comprometida es que el tiempo, o sea, antes he hablado de la caja, el tiempo para tomar decisiones es muy importante, ¿vale? Y en ese sentido, no descartéis las operaciones de concentración, las famosas fusiones. Es decir, en épocas de crisis normalmente
es más fácil romper esas dificultades que se encuentran entre los equipos gestores para hacer integraciones que tienen todo el sentido desde el punto de vista de la lógica, tanto económica como financiera. Desde concentraciones geográficas, es decir, oye, pues alguien que tiene 4 o 5 instalaciones en Murcia que se quiere integrar con una zona de Andalucía o con el sur de Valencia. O, bueno, pues o integrar dentro de los distintos segmentos, ¿no? Lo que es importante es que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de reestructuración y que no hay que descartar esa concentración. Y estas concentraciones, estas operaciones de fusiones, ¿no? de build-up que utilizamos en la jerga nuestra, no necesariamente tienen que ser impulsadas por fondos de private equity, ¿vale? Aunque normalmente lo suelen ser, ¿vale? Entonces, aquí también va a haber oportunidades, bueno, pues porque bueno, pues va a haber empresas que no sean capaces de pasar por esta situación, con lo cual va a haber otras empresas del mismo sector que van a poder comprar competidores en situaciones especiales, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de que era un poco el guante que me lanzaba también Marc, ¿no? De qué le falta al sector para ser atractivo para los financieros. Pues así de una manera no demasiado atropellada. Desde el punto de vista de los bancos, es importante que entiendan bien el modelo de negocio del fitness, que no solo es concesional. El problema que tenemos con las entidades financieras es que tienen el recuerdo de las concesiones administrativas que se tuvieron que quedar en concursos de acreedores en la anterior crisis. Claro, esta crisis no tiene nada que ver con la crisis anterior. La crisis anterior fue una crisis muy larga, que además nos pilló en el boom de la expansión del modelo concesional de obra, con concesiones muy grandes, muy atractivas, muy rentables, pero que conllevaban una inversión muy fuerte y, por lo tanto, un endeudamiento muy fuerte. Eso te pilla en la mitad de una crisis gorda y larga como fue la anterior y, bueno, pues muchas veces es que no hay manera de sostenerlo, ¿vale? Y ese es el recuerdo que tienen las entidades financieras. Entonces hay que ser capaz de explicarles que no todo el sector es concesional de obra a 45 años y aún así el que es el concesional de obra a 45 años es un modelo de negocio sostenible y que, en teoría, en esta coyuntura que comparada con la crisis anterior va a ser muy corta, pero la anterior fueron 5 años, esto no va a durar 5 años, ¿vale? Bueno, pues que no estamos hablando de lo mismo. ¿Vale? En cuanto a los fondos de private equity, pues una de las cosas que para mí es más importante es que hay que conseguir diferenciarse, ¿vale? Es decir, por un lado, nosotros mismos, el sector, hemos encasillado el sector en una serie de líneas, ¿no? Concesional, low cost, premios, boutique, y si nos paramos a pensar esos segmentos, realmente nos damos cuenta de que hay una cuota muy grande de mercado, ¿no? de población que no se siente identificada por ninguno de estos formatos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el boutique sí, porque el boutique reúne ese poquito de todo, ¿no? Pero hay mucha población, ¿no? Hay mucho mercado, mucho middle market, ¿no? Hay un segmento grande de la población urbana de clase media, pues que no se siente identificado por el low cost y tampoco tiene ganas de ir a un Homes Place o a un Metropolitan. Bueno, pues ¿quién atiende eso? O ¿cómo te identificas tú con esa cadena, ¿no? Que no está representada por ninguna de estas 4 categorías. Sí, hay por aquí muchas preguntas. No sé si te parece si podemos pasar a pues ellas o... No, ya he acabado, ¿eh? Entonces, lo que quería insistir era que hay que crear marca. Hay que diferenciarse. ¿Vale? Entonces, cuando quieras, dispara. En ese trabajo de diferenciación que tú comentabas, ¿no? Tenemos un sector que está muy segmentado por concesionales, por el premium, por low cost. Y, oye, si bien los concesionales, y antes lo comentabas, van a poder recibir compensaciones de la administración, ¿tú qué segmentos crees que pueden sufrir más esta crisis? ¿Dónde ves que por, oye, facilidades del gobierno, por modelo de negocio y demás, pueden sufrir un poco más que el resto de la actual crisis del sector? Bueno, el sector y de la propia economía. Bueno, creo que no te dije antes que soy gallego y los gallegos nos cuesta mojarnos. Hombre, yo creo, vamos a ver, el más endeudado sigue siendo el concesional.
con unos requisitos de atender deuda. Y el problema que tienes con el concesionario es que luego cuando vas a la administración pública, claro, tú llevas unas cuentas de resultados. Ellos tienen las cuentas de resultados, bueno, sí las tienen, ¿no? Porque muchas veces están dentro de un operador grande, pues hay 6 o 7 concesiones y no tienen la visibilidad de cómo es el rendimiento de la propia concesión. Pero claro, ven tu cuenta de resultados, ven una cuenta de resultados donde tú tienes un EBITDA bueno, tienes un resultado después de intereses impuestos, un resultado neto bueno, pero claro, lo que no ven es el servicio de la deuda. Entonces, claro, dicen, no, si tú vas a seguir ganando dinero. Yo, bueno, pero una cosa es que gane dinero y otra cosa es que la caja que genero sea suficiente para atender mis compromisos de pago. Y lo que es más importante es que los compromisos que voy a tener en el futuro me den para ser capaz de recuperar toda la deuda y obtener mi rentabilidad. Entonces, en teoría, los que más deberían de sufrir son los más endeudados. Al mismo tiempo, al otro lado, tienen a la administración pública, que son los que han sacado la concesión y tienen enfrente un modelo de servicio que es de los más valorados por los ciudadanos, porque el servicio los servicios o sea, los deportes que se asocian al deporte municipal, ¿no? Pues es un servicio que está muy bien valorado por los ciudadanos en general. Luego, si quieres, me voy al otro extremo, la boutique. ¿No? Pues la boutique al final tiene unos costes más aquilatados, hay parte que es franquicia. Eso yo creo que no van a sufrir tanto si son capaces de negociar bien con el franquiciador y con el arrendatario, porque normalmente los locales suelen ser de alquiler. Y luego, pues el low cost depende de lo endeudado que esté. O sea, aquí el que esté muy endeudado, al que le haya pillado en un momento de expansión con deuda, pues lo puede pasar mal. Lo puede pasar mal si no es capaz de conseguir apoyo de los bancos o entrada de capital. Ahora toca ponerse guapo. Pelayo, mucha gente para ponerse guapo en estas semanas de confinamiento ha optado por el home fitness. Muchas cadenas han empezado a incluirlo para intentar retener a la clientela. Y Daniel pregunta si tú crees que ese servicio va a tener que subsistir por el cambio de expectativas y necesidades de los clientes. Si una cosa que ha sido muy puntual se va a quedar estructural dentro de la oferta. Hombre, yo creo que la palabra de moda es disruptivo, ¿no? Entonces, igual que el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que los operadores tienen el reto ahora de integrar dentro de su oferta este tipo de servicios. El tema es cómo consigues monetizarlo y que realmente el consumidor lo perciba como algo valioso, porque realmente, si antes os decía que era muy difícil diferenciar a la oferta, ¿no? Dentro del low cost o dentro del concesional, a la hora de recibir el online también es difícil. Os lo digo porque yo estos meses de confinamiento he probado distintas alternativas. Me han gustado todas, pero no soy capaz de decirte cuál me ha gustado más, ¿no? Pero sí, esto ha llegado para quedarse, vamos, yo igual me equivoco porque, claro, si es un poco lo que te decía antes, si dentro de 2 semanas de repente nos encontramos con que esto ha sido una mala pesadilla, pues vamos a volver a nuestros hábitos. Vamos a preferir al gimnasio a quedarte en casa, porque en el gimnasio estás con más gente y somos animales sociales, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? Que la mayor diferencia entre el hombre y el animal es que somos sociales y nos gusta ir al gimnasio porque vemos gente, ¿vale? Igual que salimos a correr. Perdón. No, en ese sentido, Juan Gómez preguntaba que si tú crees que el usuario está dispuesto a pagar por ese servicio o si tú crees que las cadenas lo van a tener que incluir dentro de la propuesta de valor básica, que se va a dar por hecho que el gimnasio me tiene que acompañar, sea en casa o sea en el propio centro. A ver, vamos a ver, si esto es un tutorial en streaming que te bajas bajo demanda, me parece difícil que puedas monetizarlo. Si es una sesión tutorizada dentro de un paquete más completo, donde además incluyes nutrición, preparación de metas, ¿no? Cumplimiento de metas, de retos y complementario a la actividad física que desarrollas dentro del gimnasio, entonces pues creo que vas a acabar pagando porque creo que el consumidor está dispuesto a pagar eso, pero bueno, eso es un avance, es un peldaño por delante, ¿no? De hacia dónde da el sector. El sector ya está concurriendo hacia ahí, ¿no? A integrar de alguna manera una oferta un poquito más completa que incluya la actividad física propiamente en la instalación. El cómo, yo creo que todavía estamos en un momento muy incipiente, pero
pero va a acabar pasando. Pelayo, Alejandra pregunta si tú crees que caerán cadenas de gimnasios y ligado con esto hay otra persona que pregunta si tú crees que la situación actual puede frenar o acelerar ese proceso de concentración. En tanto, oye, empresas con problemas, empresas con músculo que pueden aprovechar la situación. ¿Tú cómo ves este escenario que se abre? Digo porque era un sector que venía cociéndose mucha operación en los últimos meses. Vamos a ver, en este y en otros, lo normal es que esto facilite la concentración, facilite o provoque. ¿Vale? Entonces, que vayan a caer cadenas. Vamos a ver, viene una crisis, no sabemos lo profunda que es, todavía no nos hemos enterado, ¿vale? Todavía estamos dentro de la cueva letargados, no somos capaces de medir las consecuencias de lo que hemos pasado y de lo que viene. Lo normal es que caigan operadores. Es que caigan operadores, hay mucha deuda. Pelayo, ligado a esto, hay una persona que tiene un gimnasio pequeño y lo que pregunta, oye, ¿qué 3 medidas consideras tú que serían prioritarias para actuar en este contexto actual? Oye, las 3 cosas que tú dirías, oye, esto y esto hay que mirarlo sí o sí. Desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de gestión normal. Sí, de gestión de las operaciones. Tú decías de poner guapa la empresa. De poner guapa. Bueno, yo, si queréis, voy a separar dos cosas. Una, la primera es qué hacer ahora. Es cómo juegas con la seguridad y las prisas. ¿Vale? Es el ansia por volver a la normalidad, a volver a mandar el mensaje a tus consumidores de aquí estoy, con el transmitirle la seguridad, ¿no?, al cliente de que oye, que vas a estar seguro. ¿Vale? Sobre todo porque además hay un componente de riesgo reputacional grandísimo. Para ponerte guapo, yo creo que hay que potenciar la marca. Es un momento, hay que reducir todos los gastos e invertir en marketing. Tenemos que ser capaz, el operador tiene que ser capaz de diferenciarse de alguna manera. Y ahora mismo, en mi modesta opinión, la diferenciación es débil porque el sector es jovencísimo, por mucho que quieran decirnos que no. En ese sentido, Pelayo, preguntan cuáles son los principales elementos que mira un inversor cuando decide entrar en el sector del fitness y yo añadiría que, oye, teniendo en cuenta que es un sector que ahora mismo es el que más está sufriendo o uno de los sectores que más está sufriendo porque está totalmente parado y tardará en salir en la fase de desescalada, ¿qué atributos crees que puede tener a medio y largo plazo que miren los inversores y que, por lo tanto, haya un valor ahí implícito que ahora mismo bueno, vamos a ver, el primero es que es un sector asociado a la salud, ¿vale? Que está en el radar de prácticamente todos los inversores, ¿vale? Desde hace 10, 15 años se invierte muchísimo en todo lo que tenga que ver con salud en sentido amplio, desde sanitario a ocio saludable, a alimentación. El segundo, que es un mercado que hasta ahora ha estado creciendo, pasó bastante bien el bache de la crisis, ¿vale? O sea, a pesar de que era un sector nuevo, es decir, pensar que en los años 80 nadie iba al gimnasio, excepto los culturistas, ¿vale? Y ahora está metido dentro de un gasto habitual. Bueno, pues pasó la crisis y desde la crisis hasta ahora ha cambiado muchísimo, se ha profundizado muchísimo, ha diversificado, aparecieron los locos y ahora aparecerá algo. O sea, yo estoy convencido que esto va a suponer un siguiente peldañito. Me he desviado, perdóname, la pregunta era del... No, un poco, ¿qué elementos del sector, los inversores, qué elementos ven? Crecimiento y rentabilidad. Crecimiento y rentabilidad. Ven que se pueden obtener tasas de rentabilidad mucho más altas que en otros sectores. Y además hay una oportunidad clarísima de concentración. Luego te preguntas si más allá del corto plazo, en el que evidentemente es un negocio que hoy está absolutamente parado en el sentido de que no pueden abrir y de que dentro de la fase de desescalada pues será de los últimos sectores en estar plenamente operativos, pero tú a medio plazo, si tú crees que de esta situación puede salir reforzado o no el sector. Bueno, es una pregunta de reforzado, yo creo que no va a salir peor, va a ser distinto. Es que reforzado no va a salir ningún sector. Entonces, hombre, sí, la alimentación y las telecomunicaciones y y todo lo que funcione online, entrega online, eso va a salir reforzado. El resto de sectores, que nuestra economía son los que pesan, van a salir todos peor. Ahora, un poco que era la lectura que yo decía al principio, yo apuesto por este sector, este es un sector asociado a la salud va a salir potenciada
de esta crisis. Esta es una crisis sanitaria que no la hemos vivido desde la famosa gripe española y la anterior fue la peste de no sé qué. Pues después de eso, de lo que te acuerdas es de lo importante que es la salud. Y la actividad física está directamente asociada a la salud. Entonces, pues vamos, no creo que salgamos perjudicados. Es como si te dedicas al sector sanitario, pues ahora lo estás pasando muy mal porque los hospitales privados lo están pasando fatal porque se han quedado sin pacientes. ¿Lo van a pasar mal después? No, porque una reacción lógica de los gobiernos, no solo del nuestro, va a ser inundar el sistema sanitario. Cuando inundas de dinero el sistema sanitario, eso acaba goteando y acaba absorbiendo al sector en el sentido amplio, ¿no? Y nosotros seguimos, o sea, el sector del fitness está asociado a la salud. O sea, si practicas deporte, ahorras dinero al sistema sanitario. Perfecto, Pelayo. Pues oye, nos quedamos con esa idea de no reforzado, pero sí potenciado y, por lo tanto, buenas perspectivas en el medio y largo plazo. Agradecerte que nos hayas dedicado parte de tu tiempo para estar hoy con nosotros. Placer. A los más de 150 que habéis estado aquí, pues esperar que haya cumplido las expectativas de todos vosotros y que agradeceros que nos hayáis acompañado. Y luego también os animo a todos a que este jueves nos vais a acompañar nuevamente a las 4 de la tarde para aprender, en este caso, con Enrique Moreno, director de marca de la Liga, y para entender un poco por qué una empresa con logo no implica tener una marca. Recordaros, como ha dicho mi compañero Mauricio por aquí, que tenéis el link para ver la sesión en diferido si la necesitáis volver a ver, si la queréis compartir con todos vuestros contactos. Y también os dejará su contacto Mauricio en el chat para cualquier duda que podáis tener sobre los próximos encuentros. Y de nuevo, gracias una vez más por acompañarnos. ¡Feliz día! Muchas gracias a todos. Gracias, Marc. Gracias, Palco 23. Un placer y a vuestra disposición.